pero no lo lograron, a pesar de toda su fuerza. Cuando un país tiene razón, cuando tiene principios y cuando tiene coraje. Está bien, presidente, voy a hacer mi trabajo y no lo llamé. Pero preferimos tener dignidad en los puntos que nosotros nos planteamos. Joven, adelante. También me siento orgulloso, no solo de ser ecuatoriano, sino de tener un presidente como Correa y un canciller como Patiño. Para compartir un episodio grave para la diplomacia ecuatoriana, pero que pensamos ha sido atendido de tal manera que la dignidad del pueblo del Ecuador, la soberanía del Ecuador ha salido fortalecida en este periodo. Y este papelito que ustedes ven aquí, este simple papelito, le dio la oportunidad al gobierno del Ecuador de mostrar en qué medida ha avanzado el desarrollo de su respetabilidad a nivel internacional y de un manejo verdaderamente autónomo, soberano, digno de su accionar internacional y de su diplomacia. Este documento posiblemente habría tenido otras repercusiones en periodos anteriores. Y seguramente es fruto de una mentalidad colonialista, imperialista, que todavía se mantiene en la cabeza de algunos diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Porque la manera de tratar la relación con otro país sorprende. Ellos comienzan el texto haciendo referencia a una sorpresa que ellos tienen por ciertas declaraciones o por cierta información de la prensa. Fíjense ustedes, es algo que yo no había destacado, pero lo quiero hacer ahora. Esto que se llama ayuda a memoria en español, comienza diciendo así. Esto fue lo que el 15 de agosto provocó la reacción tan fuerte y tan firme del gobierno del Ecuador. Dice: estamos conscientes de y sorprendidos por los reportes en los medios de comunicación de las últimas 24 horas respecto a que el Ecuador estaría por tomar una decisión y propone conceder asilo al señor Assange. O sea, nosotros llevábamos 2 meses conversando seriamente, responsablemente, sobre la solicitud de asilo del señor Assange. No estábamos negociando, estábamos conversando, conociendo los criterios del Reino Unido, conociendo los criterios del Reino de Suecia. Miren ustedes, estamos hablando con reinos. Nosotros somos una democracia, somos una república, ellos son reinos. Con ellos estábamos hablando. Y conversando responsablemente. Algunos casos videoconferencias, reuniones en la oficina de exteriores del Reino Unido, y porque ellos ven una noticia de un periódico inglés, nos mandan esta ayuda a memoria. En esta ayuda a memoria, además dice, los reportes citan fuentes oficiales. Si ustedes vieran la noticia del periódico The Guardian, dice con fuentes oficiales, dicen ellos, pero no dicen cuáles son las fuentes. No citan las fuentes oficiales. Dicen que alguien les ha comentado algo. Y luego la parte fundamental, que es lo que provoca la obligatoria reacción del gobierno del Ecuador. Yo quiero leerles lo que dice aquí. Después de decir que ellos
que tenemos que entender cuál es la situación, que ellos ya se han comprometido con extraditar al señor Julian Assange. Dicen 2 párrafos que fueron los que colmaron nuestra posibilidad de quedarnos callados o de responderle en otro plano, y tuvimos que hacerlo públicamente. Dicen ellos, deben estar conscientes, hacen referencia a las autoridades ecuatorianas, deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Hasta ahí la referencia es grosera. O sea, nos dicen, ustedes deben ser conscientes, nosotros tenemos una ley que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange dentro de sus instalaciones. ¿Cuáles son las únicas acciones? Meterse a la fuerza, porque si nosotros no le damos permiso, la única manera de hacerlo es irrumpir violentamente, tumbar las puertas y entrar y sacar al señor Assange. Hasta ahí ya el asunto era bien grave, pero lo peor, o se hace más grave la situación en el siguiente párrafo, cuando dicen, sinceramente, como tratándonos como a niños, ¿no? Sinceramente, esperamos no tener que llegar a ese punto. O sea, a la amenaza que ya decían acá. Pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esa ruta está abierta para nosotros. O sea, si esto no es una amenaza, yo me pregunto qué es. O sea, es decirnos, nosotros tenemos una ley que nos permitiría irrumpir en su embajada y sacar a la fuerza al señor Assange. Nosotros no queremos llegar a eso, no somos no estamos dispuestos a llegar allá. Pero si ustedes no nos entregan al señor Assange, esto es lo que tiene uno que entender claramente de aquí, si ustedes no nos entregan al señor Assange, nosotros vamos a tener que hacerlo y vamos a tener que entrar. ¿Qué esperaban estos funcionarios que hicieron esto? Parece ser que el señor ministro de Relaciones Exteriores, William Hague, no estaba en el país y tampoco el primer ministro. Y ellos habrán pensado que se estaban relacionando, estaban conversando con alguna colonia. Habrán regresado históricamente 100 años atrás, como para decirnos una cosa de esta naturaleza. Habrán pensado que con esto ya nosotros nos íbamos a morir de miedo, íbamos a temblarnos las piernas y íbamos a decirle, ya ahí está el señor Assange, llévenselo, pobrecito. Nosotros no vamos a aguantar que irrumpan en nuestra embajada. Y no sabían que la respuesta nuestra sería todo lo contrario. Ese mismo día, yo en la mañana recibimos esta comunicación, que además ya se la habían dicho verbalmente a nuestra embajadora en Londres, al mediodía, que teníamos una reunión para analizar el tema. O sea, teníamos una reunión regular con el presidente al mediodía para analizar cómo estaba la situación. Yo tenía que informarle al presidente cómo iban las conversaciones con el Reino Unido, cómo iban las conversaciones con Suecia, qué respuesta habíamos recibido de Estados Unidos. Estábamos listos para informarle, para que el presidente tomara una decisión o esperar el desarrollo de las conversaciones para más adelante, pero con esto era ya simplemente imposible que el gobierno del Ecuador pudiera seguir conversando con las autoridades del Reino Unido, porque no se puede conversar con una pistola puesta en la cabeza. Y lo único que nos quedó, por disposición del presidente, por supuesto, que me dijo, por favor, Ricardo, en la tarde, inmediatamente que pueda, solamente con el tiempo necesario para convocar una rueda de prensa, rechaza absoluta y frontalmente esta grosería, esta amenaza que hemos recibido de parte del Reino Unido. Este documento que nosotros rechazamos, lo rechazamos porque hay razones suficientes para hacerlo. Existe un derecho internacional, existen principios que
establecen la manera, la forma, los contenidos principales de la relación entre los países y que prohíben hacer esto. Existe la Carta de las Naciones Unidas que establece con absoluta claridad que en la relación entre los países no se puede amenazar y tampoco usar la fuerza como una manera de encontrar solución a las diferencias que existen entre los estados. Es absolutamente clara, es el segundo artículo de la Carta de las Naciones Unidas que establece con claridad que no es permitido el uso de la fuerza, pero tampoco es permitido la amenaza del uso de la fuerza. Ese es un documento fundamental, aceptado, reconocido por todos los países del mundo y que justamente permite que la relación entre los países pueda mantenerse como una relación de paz, una relación de tranquilidad, que no por cualquier razón, que por cualquier diferencia que exista entre países, entre gobiernos, simplemente vamos e irrumpimos en el otro país o amenazamos con hacerlo. Pero además de eso, se estableció entre los países un acuerdo que se convirtió en lo que se conoce como la Convención de Viena. La Convención de Viena, que regula la relación también entre los estados, dice con absoluta claridad en su artículo 22 que los locales de las misiones diplomáticas de los países son inviolables. Dice el artículo 22, los locales de las misiones son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Y esto es lo que permite que las representaciones de los distintos países en los países que a su vez les autorizan abrir las misiones o tener sus embajadas y también sus locales consulares, puedan desarrollar las actividades con absoluta tranquilidad y autonomía, porque saben que estando en ese lugar, estando en su misión, ellos están absolutamente protegidos. No pueden estar amenazados, no puede estar la policía en el interior, la policía del país receptor en el interior de la misión, y pueden tener una representación absolutamente libre de interferencias del país en el que están localizados. De tal manera que estas eran razones del derecho internacional que nos permitían, y en el caso de un país soberano como el Ecuador, nos obligaban a reaccionar como nosotros reaccionamos. No estoy tratando el tema del señor Assange todavía, que lo comentaré después de un momento. Pero esta reacción del gobierno del Ecuador, quiero decirles que tuvo una respuesta increíblemente contundente e inmediata de parte de los estados que forman parte de América Latina. En primer lugar, el ALBA, los países que forman parte del ALBA, reaccionaron inmediatamente, hicieron una declaración sin reunirse siquiera, pero luego se reunieron 72 horas después del anuncio, incluso menos, porque fue creo que en la mañana la reunión. Se reunieron 72 horas después del anuncio en Guayaquil, aquí, justamente en estas oficinas, para rechazar aquella amenaza que habíamos recibido. Y los países de UNASUR, que incluye a los 12 países de América del Sur, con sus cancilleres en persona, estuvieron apenas 24 horas después, esto es el domingo de la semana anterior, estuvieron aquí. 4 días después de nuestra denuncia, estuvieron prácticamente todos los cancilleres, con excepción de 2 que no pudieron venir, pero los cancilleres de América del Sur aquí, entregando su respaldo y su apoyo a los al Ecuador en esta situación que estaba viviendo. 12 países de UNASUR más 3 países del ALBA. Digo 3 porque algunos países
del ALBA son también de UNASUR, Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero 3 países adicionales de Centroamérica y del Caribe sumaban en total, un total de, 14 países, porque digamos entre los países de América del Sur no contábamos a Paraguay por razones por todos conocidos, y estamos hablando entonces de 14 países. Nosotros ya habíamos anunciado que convocaríamos a una reunión de cancilleres, habíamos dicho inicialmente una Asamblea General extraordinaria de la OEA, y en Washington ya esto estaba siendo conversado para hacer una reunión de esa naturaleza. Finalmente se convocó a un espacio similar, que es una reunión de consulta de cancilleres de la OEA, y se convocó para el viernes siguiente. La OEA tiene una dinámica un poco distinta, además son más países, estamos hablando de 34 países, y por tanto se requería un poco más de tiempo para su convocatoria, incluso para la decisión misma. En el caso de ALBA y de UNASUR, debo decirles que las reacciones fueron inmediatas y prácticamente el miércoles fue nuestra renuncia y el jueves el ALBA había convocado y el jueves en la noche también UNASUR ya había convocado, porque la relación es mucho más estrecha, mucho más directa, mucho más ágil entre los países. En el caso de la OEA se trataba de que el Consejo Permanente tenía que reunirse, tenía que tratar el tema y tuvieron que votar para convocar a la reunión de consulta de cancilleres. Felizmente, en esa votación, 23 países dijeron, sí, ese es un tema que tiene que ser tratado. Y 3 países, Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago, insistieron en que no había que convocar a la OEA, que ese no era un tema para ser tratado en la OEA. Imagínense ustedes. Ellos decían que era un tema bilateral, un problema entre Ecuador y el Reino Unido, que entre ellos vean qué hacen. Pero no estamos hablando de un tema bilateral cualquiera. Es más, si no se hubiera producido esta amenaza, podría entenderse que era un tema bilateral. O sea, es la posibilidad, porque todavía no estaba concedido el asilo al señor Assange. Podría decirse, bueno, es un tema entre entre el gobierno del Ecuador y el gobierno del Reino Unido. Hay una diferencia en la interpretación de si el Reino Unido puede aceptar o debe aceptar el asilo, si está obligado a conceder el salvoconducto o no está obligado a conceder el salvoconducto. Bueno, es un tema entre los 2 países, se puede entender perfectamente. Pero otra cosa es una amenaza de violar la sede diplomática del gobierno del Ecuador. Eso es una cosa muy distinta y por tanto era indispensable, en nuestra opinión, una reacción regional como lo habíamos pedido. La reunión de la OEA, la preparación de la reunión de la OEA fue un tema un poco más complicado, porque deben ustedes saber que en la OEA, de la OEA forman parte algunos gobiernos del Caribe que forman parte de la Comunidad Británica de Naciones, de la Commonwealth. Y eso implica que algunos de esos países tienen gobiernos cuya jefa de Estado es la reina de Inglaterra. Inglaterra, que nos había proferido tremenda amenaza. Y por tanto, el tema era bastante más complicado de tratarlo allí. Sin embargo, ya habíamos conocido la reacción de 2 de esos países, porque 2 de esos países son del ALBA, San Vicente y Granadinas y Dominica, y en la reunión que estuvimos aquí, en este mismo edificio, en el 3er piso, el día viernes, esos 2 países habían manifestado su decisión absoluta y clara de rechazar la amenaza que habíamos recibido y de respaldar plenamente al gobierno del Ecuador. De tal manera que nos dábamos cuenta de que era de tal naturaleza el gravísimo error cometido por la diplomacia británica, que era posible, ya lo habíamos visto el día viernes, que era posible que también algunos otros gobiernos caribeños podrían estar con nuestra posición, podrían respaldar la posición del Ecuador. El Ecuador entonces vivió en este periodo este altísimo nivel de solidaridad, de apoyo. Yo uso la palabra, se arropó con los países hermanos,
con los países latinoamericanos en su conjunto. Y la decisión en la OEA fue una decisión un poco compleja, porque los términos que se habían utilizado en el ALBA y en UNASUR eran términos muy fuertes, muy contundentes. Quiero leerles nada más la decisión que tomaron los países del ALBA. Los países del ALBA resuelven lo siguiente. Acá en Guayaquil se llama Declaración del Noveno Consejo Político Extraordinario del ALBA. Rechazamos las amenazas intimidatorias proferidas por voceros del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña por violatorias de los principios de soberanía e integridad. Ratificamos nuestro respaldo categórico al derecho soberano del gobierno del Ecuador de otorgar asilo diplomático al ciudadano Julián Assange. Y por último, advertimos al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña acerca de las graves consecuencias que se desencadenarían en todo el mundo en caso de una agresión directa a la integridad territorial de la República del Ecuador en Londres. Esta advertencia, estamos hablando de una advertencia de los países a propósito de este tema, que además fue recogido por las autoridades británicas. Ustedes habrán conocido las reacciones que allá se produjeron y la preocupación de que si ellos se atrevían a tocar nuestra sede, también ellos se arriesgaban a que sus sedes en todo el mundo pudieran ser atacadas. De tal manera que tenían que entender que el tema de la soberanía, el tema de la inviolabilidad de las sedes, no es un asunto que va solamente de un lado para el otro, no es unidireccional, sino que es bidireccional o es multidireccional, es de reciprocidad. Estamos hablando de que nosotros respetamos las sedes diplomáticas y consulares que hay en este país. A nosotros no se nos ocurre decirle a un gobierno que porque le da asilo diplomático, como lo hizo Panamá hace algunos meses, porque le dio asilo diplomático al señor Pérez, nosotros no le vamos a decir, oigan señores, cuidado que ya mismo vamos a entrar ahí a su sede. No se nos ocurre, está fuera de las posibilidades siquiera. Otra cosa es que discutamos si está bien el asilo, si no está bien el asilo, si le damos el salvoconducto, no le damos el salvoconducto, si al señor lo persiguen o no lo persiguen. Pero no se nos ocurre ni amenazarlo y ni peor ingresar a la sede de Panamá porque le dan asilo diplomático al señor. Por supuesto que no. Y creo que el Reino Unido entendió estos temas, entendió esta advertencia del ALBA, pero también de UNASUR, porque UNASUR, en donde están incluidos todos los países sudamericanos, dijo de manera muy clara, leo lo fundamental de la declaración, manifestar su solidaridad y respaldar al gobierno de la República del Ecuador ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática. Reiterar el derecho soberano de los estados de conceder asilo. Condenar enérgicamente, y esta palabra enérgicamente quiero decirles algo para contarles también parte de la historia de las cosas que pasan en el interior de estas reuniones. Había un país que decía deplorar la amenaza, un país hermano, deplorar la amenaza. Y otro país decía rechazar la amenaza. Pero la mayor parte de los países quiso decir rechazar enérgicamente la amenaza. Son otras palabras. Apenas nos reunimos el día domingo acá, habían una discusión todavía, lo que en diplomacia se llama, habían corchetes en la declaración, o sea, había diferencias que todavía no estaban solucionadas. Pero en 20 minutos la solucionamos. El nivel de aprecio, de reconocimiento del gobierno del Ecuador en América del Sur es tan alto que lo que normalmente son reuniones como la de la OEA, que demoró 5 horas, y después de eso recesos para tratar de discutir el texto, llegamos a la reunión aquí el domingo y en 20 minutos resolvimos los corchetes. Chile tenía unos corchetes, Colombia tenía otros corchetes, Venezuela tenía otros corchetes, o sea, tenía todavía diferencias en el texto, y en 20 minutos, creo que ese fue el tiempo que duró,
todos los países dijeron, recuerdo que Colombia dijo, por el Ecuador, quitamos los corchetes. Chile dijo, por el Ecuador, quitamos los corchetes. Por ustedes, Venezuela dijo, quitamos los corchetes. Y la resolución se produjo en 20 minutos. Cosa muy poco usual, amigos que son parte de la diplomacia y lo han sido. Hago referencia justamente a ese texto, condenar enérgicamente la amenaza del uso de la fuerza entre los estados, así como reiterar la plena vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional. Luego, señalar que hay el principio, reafirmar el principio fundamental de la inviolabilidad de los locales, reafirmar el principio de derecho internacional en virtud del cual no puede invocarse, como lo hicieron los británicos, el derecho interno para no cumplir una obligación de carácter internacional, y reiterar también la vigencia de las instituciones del asilo y del refugio. Y a propósito de esto, quiero señalar, quiero comentar a ustedes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, asumida, aprobada por las Naciones Unidas y reconocida por todos los países del mundo, entre ellos el Reino Unido, dice en su artículo 14, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este es un derecho universal, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, como el derecho al nombre, como el derecho a la educación. Este es un derecho universal. Toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y hay una aclaración que también la tengo que leer, que dice, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y dice, a una acción judicial realmente originada por delitos comunes. El gobierno del Ecuador, en el caso concreto del asilo al señor Assange, analizó la documentación que él nos entregó. En la documentación que él nos entregó, nos hizo conocer cuáles eran las razones que le permitían a él tener suficientes preocupaciones respecto a de que su vida corría peligro. Nos ofreció, además del documento que nos fue entregado el 18 de junio, el 19 de junio, también nos hizo llegar posteriormente información que revelaba, a través de varias fuentes, que en los Estados Unidos se había iniciado una investigación y un proceso judicial secreto, que se denomina ya del Gran Jurado, que tendería a preparar las condiciones para que en el momento más oportuno en que el señor Assange estuviera en un lugar o en un sitio con suficiente fragilidad, él pudiera ser llevado a los Estados Unidos. A través de cualquier vía, porque sabemos que en el caso del gobierno de los Estados Unidos, las vías no siempre son las vías diplomáticas ni regulares. Conocemos lo que ha pasado en toda nuestra América, en toda la historia de América Latina. Recordemos que en el caso de Panamá, hace algunos años atrás, ellos llegaron a Panamá, tomaron al presidente y se lo llevaron a otro sitio. O sea, no le pidieron permiso a nadie. No estaba en otro país, estaba ejerciendo las funciones del presidente. Y lo hicieron. Lo han hecho en muchos otros países y nosotros tenemos larga historia de intervenciones directas y absolutamente reñidas con el derecho internacional respecto a este tema. Pero incluso en este caso está desarrollándose, esta es la información ampliamente conocida, de que está desarrollándose un juicio que se conoce como del Gran Jurado en los Estados Unidos y que les
permitiría en su momento, por ahora incluso la propia legislación norteamericana les permite a ellos mantener la información en secreto hasta que sea conveniente hacerla pública, que les permitiría a ellos tomar al señor Assange en algún lugar, en algún país del mundo, o solicitar su extradición para llevarlo allá, y la posibilidad de que él sea condenado a cadena perpetua o a pena de muerte es bastante amplia, bastante alta. No le he leído la declaración y lo voy a hacer porque esta es la declaración, había leído la de ALBA y la de UNASUR, y la declaración de la OEA también. Cuando a mí me preguntaban, porque mientras yo hacía mi declaración, mi exposición, y escuchaba las respuestas de todos los cancilleres que uno a uno fueron expresando sus opiniones, yo tenía que conocer cómo iba el diálogo sobre la declaración, porque había una declaración que habíamos discutido días anteriores ya con los países, pero ese día era necesario tener un acuerdo final para que todos la pudieran aceptar. Y mientras escuchaba yo a los representantes de los demás países, me preguntaban si podíamos aceptar este texto, este otro texto, cambiar determinadas palabras. Y recuerdo que me preguntó el viceministro Marco Albuja y María Isabel Salvador, nuestra embajadora en la OEA, me decían, mira Ricardo, quieren quitar la palabra amenaza. Algunos países consideran que en vista de que ya el Reino Unido ha mandado una comunicación diciendo que ellos no han amenazado, entonces es mejor sacar la palabra. Y yo les dije, miren, si van a sacarla, pongan lo que el Reino Unido nos ha dicho. Para mí es mejor, porque el decir amenaza es nuestra interpretación. Si ellos creen que no han amenazado, no hay problema, pongan lo que ellos han dicho, que para mí es mucho mejor. Y entonces se puso en los considerandos lo que ellos han dicho, que yo creo que históricamente es más importante que nosotros hayamos puesto que es una amenaza. Ya lo había dicho UNASUR y ya lo había dicho el ALBA. Pero en los considerandos de la declaración, de la resolución de la 27ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, se dice en los considerandos que el gobierno de la República del Ecuador informó públicamente que el 15 de agosto el Reino Unido dijo tal cosa. Hay una base legal que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en sus instalaciones actuales de la embajada. Yo les dije, para mí mejor, porque históricamente va a quedar claro qué fue lo que ellos dijeron, además de que en la ayuda de memoria está, pero mejor que así se diga. Y después también la resolución que dice reiterar la vigencia plena de los principios y normas que regulan las relaciones diplomáticas entre Estados y en particular aquellas referidas al pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. No lo voy a leer todo. La renuncia a recurrir, reiterar la plena vigencia de los principios, etcétera, y la renuncia a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para disminuir los conflictos. No por gusto se puso esa palabra. Cuarto, rechazar cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiterar la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales y en este contexto manifestar su solidaridad y respaldo al gobierno de la República del Ecuador. Esto me lo quisieron quitar 100 veces. Cuando me dijeron vamos a sacar la palabra amenaza, perfecto, sáquenla, pero pongan por favor lo que el Reino Unido mandó a decir. Quiero solamente concluir esta presentación diciéndoles que algunas conclusiones finales que nosotros hemos planteado. En primer lugar, que esta recuperación de la dignidad, de la unidad latinoamericana es fundamental. Nosotros no habríamos podido sostener con tanta fuerza nuestra posición si no hubiera sido por el enorme respaldo de América Latina. Y algo que me tocó decirles al representante de Gran Bretaña en la reunión de la OEA, que estaba ahí como observador y que tomó la palabra, tuvo derecho a la defensa. Le dije, mirándolo a los ojos, señor, quiero que sepa que
la razón no pide fuerza. Ustedes pueden ser muy fuertes, pueden tener armas atómicas, pueden ser muy poderosos, de las principales economías del mundo, pero nosotros tenemos la razón. Ustedes tienen la fuerza y nosotros tenemos la razón. Y como tenemos la razón, tenemos el apoyo de América. Tenemos el apoyo de América, a pesar de todas las presiones que se hicieron para que algunos países no fueran, y eso nos lo dijeron algunos cancilleres, nos han mandado a presionar para que no vayamos y para que fracase la reunión de la OEA, pero no lo lograron, a pesar de toda su fuerza. Cuando un país tiene razón, cuando tiene principios y cuando tiene coraje para respaldar las posiciones que tiene, las cosas marchan de una manera distinta. Y este resultado es un resultado realmente inédito en la OEA y resultado histórico para nuestro país. Es menester, entonces, que este momento que vive la historia diplomática del Ecuador y de América Latina, lo sepamos recoger, sepamos aprender de él y sepamos que América Latina unida puede lograr resultados importantes. Estamos en una época distinta. Ahora, hace apenas una década no existía UNASUR, no existía el ALBA y no existía la CELAC. Y ahora estamos hablando de 3 importantes espacios de integración latinoamericanos que existen y que son un importante elemento de un importante espacio de integración y de respaldo para el desarrollo de nuestros países. Países que antes éramos considerados, no exactamente los sudamericanos, pero algunos centroamericanos y africanos, por los representantes de estos organismos internacionales de crédito especialmente, que se atrevieron durante un tiempo a decirnos países inviables. Yo les digo que desde aquella ocasión siento una herida en el alma. Cuando estudiábamos la situación de la deuda en el Ecuador, ustedes se acuerdan cuántas veces hemos estado aquí en las calles luchando respecto a estos temas antes de estar en el gobierno, y decían, estos países son inviables. O sea, más o menos hay que desaparecerlos, porque hay países desarrollados y subdesarrollados, y hay países inviables. Especialmente se referían a muchos países africanos, pero también a algunos países caribeños, que ellos consideraban que no tenían viabilidad, o sea que mejor que desaparecieran, o que le pidieran a algún país desarrollado que se los vaya, que se los compre, ¿no? Que los vaya a ocupar, que los convierta en colonia. Así hablaban, así con esa pedantería, hablaban de los países subdesarrollados, a los que llamaban. Y ahora estamos demostrando que en paz, que en democracia, en América Latina construimos otro tipo de sociedad. Construimos sociedades de desarrollo, progresistas, que crecen, que tienen en los derechos humanos el pilar, el fundamento de las políticas públicas, y que estamos dando un ejemplo de que América Latina y el Ecuador particularmente sí puede construir otro tipo de sociedad. Otro mundo es posible para América y para el Ecuador. Muchas gracias por su atención, queridos compañeros.